sino que tenía una historia mucho más oscura. Mientras repasamos y vemos parte de lo que pasó en esos años infames para la humanidad. Pero vamos a tomar contacto con una curadora. Ella es Evelyn Márquez y vamos a tratar de desandar estos caminos del arte que muchas veces es robado, muchas veces es saqueado, muchas veces desaparecen de colecciones públicas, pero alguien los tiene, siempre alguien los tiene, nunca un cuadro o una obra de arte desaparece. ¿Cómo estás, Evelyn? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, Gracias estamos por frente a convocarme. una situación alucinante, extraordinaria. Más allá del origen tremendo del cuadro, la historia en sí misma es impresionante, ¿no? Y cómo aparece esta obra. El dato de la inmobiliaria, eso fue increíble. Claro. Realmente que fue muy de película. Sí. Ahora, hay mucho arte por el mundo, que fue en su momento robado, que fue en su momento saqueado, que fue en su momento comprado a precio vil. ¿Cómo sabés vos, cuando comprás una obra de arte, cuál es el origen? ¿Cuándo sabés que lo que comprás primero es original y segundo es bien habido? Bueno, hoy en día eso es mucho más sencillo porque está la base de datos de Interpol, que en Argentina es pública. Entonces, al momento de estar interesada en una obra, tenés que ingresar a esa base, buscas por nombre del autor, buscas por nombre de la época, y si alguien la denunció en el momento en que desapareció, va a saltar ahí en la lista roja de Interpol. Es Decime, información accesible a cualquiera, así que se puede Se puede consultar. conseguir. esta era una obra, no te digo que emblemática, pero sí era una obra bastante buscada, nos enteramos luego. Increíblemente, nunca nadie se había percatado que estaba en Argentina, ni la habían buscado, ni figuraba en ningún lugar público, por lo menos a todo el mundo le sorprendió la historia. Pero háblame de Giuseppe Ghislandi. Son obras valiosas, es un artista prolífero, es un artista de época. ¿Por qué es tan valiosa esta obra más allá de la historia del robo? Bueno, en realidad no es tan reconocido. Es un artista del barroco y está la importancia de la antigüedad. Se estima que puede haber sido fechada en 1655. No tiene una cotización tan alta este artista. En realidad está entre 30 y 70.000 dólares en el mercado. Esta obra en particular se estima que podría estar valuada en 50.000 dólares. Pero bueno, ahora también toda esta historia que está por detrás la enriquece. La pone en valor. Igual, Claro, claro, tal eso cual. quería preguntarte, porque el mercado del arte, digamos, son piezas únicas, no es que hay posibilidad de comparar, por supuesto sí, y ustedes trabajan de eso en parte, quienes trabajan en el mercado del arte, pero no es tan fácil, no es algo estandarizado. Entonces, como cuánto la historia de esta propia obra, que se conoció a partir de esta investigación que hacen periodistas justamente de Países Bajos, incide en lo que vaya a ser el precio. Por ejemplo, si se subastara, imaginemos, ¿no? Claro, bueno, el camino en realidad debería ser ir directamente hacia la nuera del dueño original, este galerista de arte, que la única familiar sobreviviente que tiene es una nuera de 81 años. Ella se está ocupando de toda su vida, se dedicó a recuperar estas obras de la familia. Pero sí, este tipo de historias que están por detrás también suman a la historia de la obra. Igual creo que debe ser muy difícil que alguna persona quiera adquirirla con toda esta historia detrás, ¿no? Eso también ensucia un poco el hecho de que haya pasado por manos de los nazis, que no es algo para nada inhabitual. Esto fue como algo que llamó mucho la atención porque fue acá muy cerca nuestro, acá en la ciudad de Mar del Plata. Pero Hitler está considerado el máximo ladrón de obras de toda la historia. Se estima que robó alrededor de 750.000 obras que saqueó a lo largo de toda Europa, de museos, en casas de familias judías. Y de esa cantidad hay 200.000 que todavía no aparecieron. Wow. Pero que alguien las tiene, perdón, Sí, Carlos. sí. Alguien las tiene en algún lado, como estas, por ejemplo. Probablemente, como en este caso, o quizás hayan sido destruidas y no lo sabemos, porque Hitler tenía como una aversión particular hacia
Europa del Este y todas las obras que encontraba por ahí las consideraba arte degenerado y mandaba a destruirlas. Entonces eso también puede haber sucedido y no hay ningún tipo de registros. No, además, particularmente con la pintura tenía una obsesión porque él había intentado ser pintor. Su idea original de vida era ser un artista plástico, cosa que no consiguió. Y por eso al mismo tiempo tenía un amor-odio hacia la pintura en particular, ¿no? Es lo que siempre, no sé, hay muchos memes circulando sobre eso en el mundo del arte. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran admitido en la Academia de Bellas Artes? Si hubiera sido tan malévolo y resentido como fue, hubiera hecho su carrera como artista y ya. Evelyn, Carlos Estrinone te saluda. Preguntarte, ¿en qué mercado se vende una obra robada? Bueno, es muy difícil hoy en día, que eso es un problema muy común de los ladrones de obras de arte, ¿no? Que le roban porque es un bien de lujo, es algo que sale carísimo y piensan que van a conseguir un comprador que le encantaría tener un cuadro robado en su pared, en el living, y esto en general no pasa. Lo que pasa mucho en el tráfico de bienes culturales es que se usa como intercambio. Las mafias que hacen su dinero con el narcotráfico usan las obras de arte como un intercambio, lo usan para reducir las penas. Tenés una obra escondida en algún lugar, te detienen por otra causa y decís, no, si me bajás la condena, yo te entrego esta obra que tengo. Mirá. Y ya viniendo con ese punto, me parece muy, muy interesante también todo lo que estás contando. ¿Cuál es hoy, si es que lo sabés, Evelyn, la obra más importante perdida del mundo cultural, del mundo artístico? Uy, probablemente haya muchas. De hecho, se estima, lamentablemente las estadísticas son terribles, que de las obras robadas solamente el 10% se recuperan en algún momento. Claro. Hay una lista negra, esta es mi imaginación, no tengo ninguna prueba, pero así como hay gente que tiene un zoológico, un narcotraficante poderoso que tiene un zoológico, que contrata un artista para él solo, para que le haga un show a él solo, también se me ocurre que debe haber un fetiche de comprar obras de arte robadas, o si ve una que le gusta la manda a robar eventualmente y la compra y no le importa exhibirla en ese caso porque no cualquiera entra a la casa. Pero es algo que se me ocurre y no sé si existe, pero estimo que no debo estar muy lejos de la realidad, Evelyn. Bueno, eso es algo bastante, un imaginario bastante común, el pensar que hay alguna persona que manda a robar para conseguir una obra que quiere. En general es un caso de entre muchísimos, no es para nada habitual, pero hay un perfil, yo escribí un libro sobre este tema que se llama El lado oscuro del arte y encontré un caso en Chile que me partió la cabeza, que no lo podía creer, que era un estanciero que mandaba a robar cementerios, monumentos públicos, iglesias, y todo eso lo disponía en el jardín de su hacienda. Mirá. Así que algunos casos de esos hay. No es lo más normal porque en general los coleccionistas tienen un perfil bastante exhibicionista, les encanta mostrar lo que tienen, competir entre sí, pero no te voy a negar que algunos casos existen. Evelyn, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Que tengas buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Ustedes también. Buena semana.